Shalom Alejem, ¿cómo están? Un abrazo para todos y para cada uno de ustedes. Nos encontramos una vez más a través de la web para compartir con todos y cada uno de ustedes. Como dije, reciban un fuerte abrazo. No nos veíamos hace ya bastante tiempo, 2 semanas y algo. Han sido días hermosos, días maravillosos. Y estamos contentos, de verdad, pues Yahweh ha sido muy, pero muy bueno. Esperamos de verdad y de corazón que todos ustedes se encuentren muy bien. Eh, Oramos a diario por sus vidas, rogamos a Abba Yahweh que los bendiga y que su amor y su rajem, su misericordia, sea en cada hogar, ¿no? En cada valle, en cada casa. Así es que abrazos para todos, bendiciones del Padre sean añadidas. Eh, Quisimos salir al aire y tuvimos este impedimento del corte de luz eso fue Domingo. el fin de semana, claro, justamente. Y ya estamos en condiciones de compartir la alabar de Abba con todos ustedes, así es que espero que puedan todos ser edificados en esta nueva oportunidad. Voy a dejar con ustedes a mi esposa, quien les va a saludar en estos momentos. Shalom, queridos amigos, qué bendición poder estar con ustedes nuevamente por estos medios que son las redes sociales para compartir la Dabar de Yahweh. Es una bendición para nosotros y un privilegio. Cada vez que Yahweh nos ordene hacerlo, lo haremos. Le guste a quien le guste, lo vamos a hacer porque nosotros estamos para obedecer a Yahweh, Elohe, y para honrar a nuestro Yahshua HaMashiach. Como decía mi esposo, fueron unos días, una semana maravillosa donde pudimos celebrar los misbot de Abba Yahweh y gozarnos juntamente con Él, aprender de su Torah, estar en comunión con Él, depurándonos, preparándonos para el rescate de nuestro Yahshua HaMashiach, que muy pronto, en breve tiempo, esto va a acontecer. El llamado de nosotros a ustedes es que se acerquen a Yahweh, es que reconozcan a Yahweh como Elohe, el único Elohe verdadero, a su hijo Yahshua, que es el único que sana y salva. Le hacemos ese llamado a Efraín para que escuche la voz de Yahweh, escuche la voz del Padre y vuelva a casa, retorne a casa, porque el tiempo es corto, es breve. Nuestras oraciones siempre están a favor de usted, para que sus ojos sean alumbrados, para que usted pueda ver la verdad, buscar la verdad y esa verdad le haga libre, porque esta verdad de verdad nos hace libres. Conocer a Yahshua HaMashiach es una verdad maravillosa, donde podemos caminar en libertad. A pesar que estamos todos encerrados en casa, esta libertad se siente porque es una libertad en el Ruach HaKodesh. Les invito a que busquen a Yahweh, a que se acerquen a Él. Sin duda este encierro, nuevamente, los que vivimos en la región metropolitana, es agobiante. Eh, Nadie le gusta estar encerrado, pero nuestra shalom, nuestra paz proviene de arriba, de esa paz que habla Él en su Dabar, que sobrepasa todo entendimiento. Les bendigo desde aquí, deseo con todo mi corazón que Yahweh Elohe en su infinito amor los abrace, le dé fuerza a los que están perdiendo sus familiares por esta pandemia. Enviamos toneladas de bendiciones, de ánimo, de fuerza, que la shalom de Yahweh esté sobre cada uno de ustedes. Acérquense a Yahweh, ese es el mensaje. Acérquense a Yahweh, Él es la esperanza, Él es la salvación, su Hijo Yahshua es la salvación. Les bendigo, deseo con todo mi corazón que esta jornada sea una jornada maravillosa y que juntos podamos crecer, podamos ir avanzando y juntos aprendamos la Dabar de Yahweh. Bendiciones desde aquí, como siempre, al término de esta transmisión, junto a mi esposo estaremos orando por cada petición que ustedes presentan delante de Abba a través de Yahshua, que Él es el mediador que nos dejó nuestro Elohe. Les bendigo, estoy atenta, como les digo, dejen sus comentarios porque al final vamos a estar orando por cada uno de ustedes. Shalom, shalom. Así es, fueron días hermosos, sin duda, fueron días muy especiales. Así es. Celebramos Pesaj,
celebramos la cena memorial. Bueno, en orden, celebramos la cena memorial, luego Pesaj, y luego la celebración de Hasamatza, que son panes sin levadura. Y bueno, fueron días hermosos, maravillosos, de plena comunión con Abba, aprendiendo, instruyéndonos y guardándonos para Él esos días. Sin duda que fueron muy especiales. Bueno, y agradecemos a toda la gente, a todos nuestros hermanos, a todos nuestros ajim, que a través de la web estuvieron preguntando, indagando cómo hacerlo, qué hay que hacer, detalles y cosas que por gracia de Abba pudimos compartir con todos y cada uno de ustedes. Todos nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible y yo sé que eso agrada a Abba. Cuando cada uno de nosotros se propone honrarlo como debe ser a la luz de la Torah. Así que fueron días de verdad hermosos, sin duda maravillosos. Ahora ya el tercer Jodesh o el tercer mes se viene la celebración de Shavuot, que lo vamos a estar compartiendo también para poder instruir al respecto y sé que será un día maravilloso, un día espectacular. Nos unimos al sentir de mucha gente, como decía mi esposa, que por este tema de pandemia ha estado sufriendo la pérdida de seres queridos. Sí. Eso por más que se quiera decir una y otra cosa de, tú sabes, ¿no? Las conspiraciones abundan y todo, que esto es manipulación, que esto no, que sí, etcétera. Bueno, lo que sea, ya tú sabes, lo que sea. El efecto es que sí hay gente falleciendo. Entonces el dolor y la tristeza de muchas de estas personas que algunas conocemos, de verdad es terrible y de verdad deseamos que la shalom de Abba, que la paz de Abba sea en sus vidas, en sus hogares y tengan confianza y se puedan aferrar a Yahweh y que puedan también despertar del sueño de la religión para que puedan comprender lo que es la vida en Yahshua HaMashiach, una vida que no termina muriendo, todo lo contrario, es un trámite delante de Abba para prontamente estar con Él y así eternamente. Así es que Shalom Alejem para todos y para cada uno de ustedes. Bendecimos al norte del país, la zona centro, la zona sur de nuestra nación y lo hacemos con todo el corazón en el nombre de Yahshua HaMashiach. Que Yahweh pueda bendecir a todo aquel que invoca su nombre, a todo aquel que cree en Él y que ha lavado su vida entera en la sangre de Yahshua. Así es que abrazos, abrazos para todos, ¿vale? Hoy día queremos compartir algo bien especial, bastante práctico, y tiene que ver con la obediencia, la mecánica de la obediencia. Habíamos hablado de obediencia hace unas semanas atrás y hoy día quiero redundar un poco en el tema, pero en esta oportunidad acerca de la mecánica, ¿no? De la obediencia. ¿Y por qué nos cuesta tanto obedecer? Uh, y creo que esto será de bendición para ustedes, que la verajot de Abba sean todos los que estén llanos a recibir la instrucción como buenos discípulos, ¿no? Que somos, todos somos discípulos de Yahshua, ¿no? Bueno, a menudo me encuentro con personas que siempre me dicen que aunque yo obedezca toda la Torah, no sirve de mucho porque lo que me salva es la gracia de Jesús. Por lo tanto, por más que yo intente obedecer toda la Torah, es casi en vano, porque lo que me salva, insisto, es la gracia de Jesús. Bueno, este tipo de personas que a menudo me aborda con este tema y que creen en el error de la nefasta separación de ley y de gracia, lamentablemente desconocen lo que dice realmente la Kitbe HaKodesh o las Sagradas Escrituras. Y llevan consigo una emuná sustentada en la religión en vez de la Torah de Abba. Entonces, entendemos que en la Torah se encuentra ahí registrada la voluntad de Yahweh y solo Yahshua, con su gracia, nos permite que podamos obedecer sus misbot o sus mandatos y así convertirnos realmente en nuevas criaturas. Evento glorioso que comienza obviamente cuando hacemos tevilá, ¿no? Cuando hacemos la inmersión. Entonces, a menudo me encuentro con personas que me dicen eso y vamos a dilucidar un poco más este tema, pues no existe esa separación. Ya lo hemos estudiado en varias oportunidades, está en nuestro blog, varios temas acerca de lo que es ley, de lo que es gracia, cuál es la finalidad de lo que se llama ley y de lo que se llama gracia, en fin, y encontramos
a la luz de la Torah que no existe, nunca ha existido separación alguna, todo lo contrario, la palabra, la Torah de Abba permanece inalterable en el tiempo. Entonces, ¿qué vemos? Vemos que todas las religiones, todas hablan de obedecer a Yahweh, todas, 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 pero no reconocen sus misbot, sus mandamientos, no aceptan la Torah como voluntad suprema del Padre. Por lo tanto, si somos salvos por la gracia de Yahshua, ¿qué es lo que debemos obedecer? ¿Qué es lo que debemos obedecer para honrarlo? Resulta extraño, ¿no? Y curioso, pues la mayoría reconoce la obra apostólica. Me refiero a los que creen solamente en la gracia de Yahshua. Creen en la obra apostólica y les basta con lo que ellos enseñan. Pero ¿acaso no se dan cuenta, no se dan cuenta que los apóstoles todos hablan Torah? Todos los Sheluhim, los apóstoles, hablan Torah, todos exhortan Torah, todos obedecen a los mandatos de Yahweh y de Yahshua. Todos ellos siguieron y perpetuaron obedientes la obra de Yahshua y transmitieron su mensaje, que es salvación, que es transformación y obediencia a la Torah de Yahweh mediante Yahshua, quien nos ayuda, como te dije, a obedecer los misbot que de otra forma jamás se podrían obedecer. Allí está la fuente y la base de su voluntad, ¿no? En la Torah, que es obedecida. Entonces, en la obediencia está básicamente el resultado de esta revelación, ya sea gracia, ya sea vida eterna y lo que tú quieras. Es en base a la obediencia a la Torah. Entonces, todas estas preguntas que de pronto me resultan a mí curiosas, pues mucha gente habla de obediencia. Yo vengo de la religión, yo salí de un mundo religioso. Primero católico, apostólico, romano, por nominal, básicamente no practicante, aunque hice sí los sacramentos al comienzo. Luego después me hice cristiano evangélico, ahí estuve muchos años, hasta que Yahshua, con su Ruach, se revela en nuestra vida después de un gran proceso que ya les hemos compartido. Entonces entiendo lo que dice la religión. Obedezcan a Yahweh, obedezcan a su palabra, hay que obedecer, pero no se redunda jamás en qué debemos obedecer. Y la gente se conforma con ser buenas personas, con ser buenos, con no portarse mal, con ir a la iglesia regularmente, con dar diezmos, ofrendas, qué sé yo, con llevar a alguien y que conozca a Yahweh o a Yahshua en este caso, hacer evangelismo en masa, llenar estadios, hacer conciertos y tanta cosa que yo viví, te lo digo con propiedad, pues yo vengo de allí. Y nunca hay una redundancia, y digo redundancia porque debe ser reiterativo, al mandato, al misbot. ¿Qué es lo que yo debo obedecer? Todo lo demás que te acabo de mencionar son cosas tan relativas, tan superficiales, que no ahondan en lo que la Torah de Abba Yahweh y que es radical y literal. Desde los 10 misbot que hay en Éxodo hasta todos los mandatos que se despliegan en toda la Torah. ¿Me entiendes? Entonces hay mucho, mucho mandato de Abba que no se ha obedecido y que debe ser obedecido, ¿ok? Así es que haciendo este pequeño resumen aclaratorio acerca de ley y gracia, vamos a ir a las definiciones. Siempre me gusta ir a las definiciones para que podamos comprender lo que Abba nos quiere instruir con su Ruach, ¿vale? Definamos qué significa obediencia. ¿Estás listo? Espero que con esto puedas comprender y abrir tu mente acerca de lo que es obedecer a Abba. Obediencia en hebreo sería siyut, obediencia. Y tenemos que ir al griego para poder comprender su significado de modo más profundo. En griego es obaudiere, y que es una palabra compuesta. Ob significa oposición o enfrentamiento y audiere significa escuchar, ¿vale? Entonces, es decir, enfrentarnos a escuchar con entendimiento. Eso vendría a ser la praxis
de lo que es la palabra obediencia y su significado. Obaudiere o escuchar o enfrentarse a escuchar vendría a ser a escuchar con entendimiento. Se define entonces como el acto de oír con sabiduría, combina con sabiduría o entendimiento, o escuchar, valga la redundancia, con entendimiento para poder obedecer. Entonces, quien no entiende no puede obedecer algo. Y si lo hace en contra de su voluntad o lo hace en confusión. Entonces, de la palabra siyud, que es obediencia, vienen a relucir los saitán o los obedientes. Y los obedientes son aquellos que saben escuchar y por ende obedecen porque comprenden la orden, por lo tanto pueden discernir si esto es bueno o es malo y toman la decisión de obedecer o no. ¿Me comprenden? Entonces, la obediencia viene a aplicarse a alguien que tiene autoridad sobre otro para el cumplimiento de un mandato u orden. Por eso, en toda la Torah, siempre se dice, después de recibir un mandato de Yahweh, el que tenga oídos, que oiga, ¿vale? Entonces, obediencia significa oír con sabiduría o escuchar con entendimiento para poder obedecer. Vamos a hacerlo un poco más práctico y simple para que podamos comprender este poderoso acto que nos cuesta tanto, pero tanto, tanto, tanto aplicar en nuestra vida ante el eterno Abba Yahweh, quien es el primero en exigirla. Yahweh es el primero en exigir obediencia y lo establece como base de su comunión con su creación desde el origen de todas las cosas para poder bendecir a todos sus hijos. Entonces, podemos decir que obediencia, pon atención, obediencia es escuchar el mandato y cumplirlo. Obediencia es escuchar el mandato y cumplirlo. Obediente vendría a ser entonces, es quien escucha el mandato, lo discierne y lo cumple. A diferencia de la obediencia vendría a estar la desobediencia, que es no escuchar el mandato, no cumplirlo o rebelarse ante él. Y de la desobediencia resultan los desobedientes, que serían quienes no escuchan el mandato, no lo disciernen y no lo cumplen o se rebelan ante él. Tan simple como eso. Eso es obediencia. Oír con sabiduría o escuchar con entendimiento para obedecer. Eso es obediencia básicamente en el término más práctico de su definición y es la misma forma y manera en que Yahweh habla a su pueblo todo el tiempo, desde el día 1 en que nace o crea todas las cosas. Él establece un parámetro de comunión con su creación a través de la obediencia, que en hebreo es tziyut, ¿vale? Muy bien. Entonces, comprendiendo ya cómo es que se debe obedecer, vamos a ir analizando varios puntos para que esto nos quede mucho más claro y por qué nos cuesta tanto, pero tanto obedecer a Abba y Yahweh. Primero, la base del pacto de Abba, como dijimos, es obediencia, ¿vale? Cuando en Bereshit, en el libro de Génesis, comienza la vida humana, Yahweh establece parámetros entre su creación y él. Y lo primero que establece como norma de vida, es la obediencia a su palabra dicha con su propia voz. Ahora bien, el derrumbe del hombre se produce justamente por no obedecer la voluntad del Padre. Y esta desobediencia culmina en el tiempo de Noé, imagínate, desde la creación hasta el tiempo de Noé. Culmina esta derrumbe del ser humano donde la creación sufre el más grande y más terrible reseteo o purificación que es el diluvio, salvándose solamente Noah y toda su familia. ¿Y por qué fueron salvos solamente estos 8? Porque eran los únicos obedientes hasta ese entonces. Entonces Yahweh
Después de salvarlos, promete nunca más limpiar y depurar la tierra de esta forma a través del agua. Entonces vemos que desde el comienzo de todas las cosas, Yahweh establece como parámetro de vida y de comunión con Él la obediencia. La vida sigue su curso, vemos que ya pecó Adán y Eva, o Adán y Java, y todos los demás siguieron el mismo camino, con excepción de Noé. Entonces, la vida sigue su curso y la obediencia y desobediencia del hombre ante Abba es relativa, es decir, existen tiempos y tiempos en que el hombre es fiel a Abba Yahweh e infiel a la vez. Hay un relativismo ahí en la obediencia, sí y no, sí y no, hasta que su pecado, por desobedecer a Yahweh, el pueblo de Israel es llevado a Egipto como esclavo y producto del plan de Abba se produce su liberación. ¿Te acuerdas tú del evento de Faraón, de Moshe en Egipto y su liberación? ¿Te acuerdas? Ok. Pues bien, se produce su liberación mediante plagas donde la obediencia era vital. De otro modo, tanto el pueblo egipto como el mismo pueblo de Israel habrían perecido por las plagas. Pero como el pueblo de Yahweh escuchó a Moshe y fueron obedientes, las plagas nunca tocaron a Israel, pero sí a Egipto. Entonces, eh, una vez que son libres de Egipto, ya con identidad propia, camino hacia la libertad y hacia una tierra prometida donde su rey sería Yahweh, él establece un pacto entre el creador y la creación y es en base a mandamientos. La Torah de Yahweh, ¿no? Y su base siempre es la obediencia. Este es el pacto que se realizó en el monte Sinaí. Este es el primer pacto con mandamiento que establece Yahweh con el hombre y lo hace con Moshe, con todo el pueblo de Israel ya libre y donde Yahweh exige obediencia. Obediencia. Y este pacto no solo queda allí, este pacto lo perpetúan todos los patriarcas que después tiene Israel, todos los Nebim o los profetas, hasta la venida misma de Yahshua HaMashiach, el Hijo de Yahweh, quien también ordena obedecer la Torah de Yahweh. Y prosiguen, una vez que Yahshua asciende al Shamaim, todos sus talmidim, todos sus discípulos. Entonces, esta obediencia a la Torah de Abba ha sido siempre igual. Nunca ha cambiado. Nunca ha cambiado. Pero el engaño de Hasatán también ha estado presente en hombres malvados que manipularon la palabra de Yahweh para sus fines y la obediencia se transformó en algo subjetivo. ¿Me comprendes? La obediencia se transforma en algo subjetivo. Es decir, de acuerdo a los sentimientos de cada quien y en algo relativo. Es decir, no tiene un estado radical. Simplemente puede ser o bien no. Dejando de ser absoluta. Dejando de ser absoluta. Y hoy la lógica dice que debemos situarnos en el tiempo y en los contextos, por lo tanto, ya no es lo mismo que en el origen. ¿Me entiendes? Bueno, la verdad histórica es obvia, ha cambiado, siguió su curso, la vida de los hombres siguieron su curso, pero Yahweh sigue siendo el mismo. Abba Yahweh sigue siendo el mismo, ayer, hoy y eternamente. Por lo tanto, su voluntad, su palabra, su Torah permanece y sigue inalterable, inalterable en el tiempo. Su palabra jamás ha cambiado, sus ordenanzas nunca han dejado de ser, sus mandamientos siguen vigentes. Por lo tanto, lo que hoy existe es desobediencia, rebeldía, ignorancia e indiferencia a su Torah, a su Hijo Yahshua, a su voluntad sublime y suprema, dominando las religiones. Hoy dominan las religiones, llenas de argumentos falsos, de medias verdades, tradiciones emotivas, sentimentalistas y vacías de la Torah de Abba Yahweh, lo que incrementa mucho más la desobediencia y establece parámetros subjetivos de lo que es el mandato de Abba.
Y ahí es donde muchos entran y caen en este nefasto tema de la gracia. Es que es la gracia de Jesús o la gracia de Yahshua, la gracia del Hijo de Dios la que nos salva y nada más. Y nos olvidamos que la gracia está sustentada en la Torah de Abba Yahweh que Yahshua nunca dejó de cumplir. Nunca, en absoluto. ¿Vale? Entonces, la base del pacto sinaítico o del Sinaí es obediencia. Obediencia. La base de la nueva alianza de Yahshua HaMashiach también es obediencia. Y el legado apostólico, que es el mensaje inalterable de Yahshua HaMashiach en los Talmidim, también es obediencia. Nunca cambia, nunca, nunca cambia. No es gracia mágica, no es gracia o esencia espiritual, no es gracia o cobertura o promesa divina o como quieran ustedes llamarlo. No es solo eso, es obediencia. Y de la obediencia radical a la Torah de Yahweh brota, escucha bien, brota la gracia y el favor mediante Yahshua, pues es Él quien la provee, y no de sí mismo, sino del mismo Yahweh. Wow, esto es tremendo, porque muchos de ustedes ven a Yahshua como el Todopoderoso independiente de Abba, y eso es un error. Yahshua depende 100% de Abba Yahweh. Nada de lo que hace Yahshua es de sí mismo, sino que es del Padre. Todo lo que hace Yahshua es del Padre, es lo que el Padre le ha dado para compartir con los hombres. ¡Qué tremendo! Entonces, ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base del pacto de Yahweh con su creación? Obediencia. Siempre ha sido así, siempre será así, siempre. No hay ninguna alteración, eso persiste en el tiempo, pues Yahweh no ha cambiado y nunca cambiará, pues es inmutable. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Muy bien, ahora pongamos los ojos en Yahshua. Yahshua fue y es hijo de tziyut, de obediencia. Yahshua es hijo de obediencia. El ejemplo de nuestra vida como hijos de Yahweh siempre será Yahshua. Siempre será nuestro amado Adón, nuestro amado Melech, nuestro amado Ajigadol, Yahshua HaMashiach. Siempre será Él. Y nos gozamos en Él porque su amor es tan grande, su cariño, su afecto hacia nosotros como sus hermanos menores, como sus siervos, es tan grande, que nos permite anclarnos al corazón de Abba Yahweh a través de esa gracia infinita. Y en la Torah leemos acerca de él y de su obediencia radical que demostró por amor a Abba Yahweh. Vamos a ver algunas cosillas, ¿no? Primero, se despoja de toda la gloria que tenía con el Abba y se hace hombre, con todo lo que implica ser humano. Vemos ya un despojo de la gloria que tenía con Abba Yahweh en la eternidad y se hace humano con todo lo que implica ser hombre. Segundo, fue obediente en extremo al punto de ser radical, sacrificial y en amor a Abba Yahweh. ¿Te das cuenta? Obediente en extremo, es decir, radical, no habían parámetros, era sí y era no. That's all, eso es todo. Después sacrificial, es decir, toda su vida fue en sacrificio y en ahaba, en amor a Abba Yahweh. Tercero, enseñó a sus talmidim, a sus discípulos, a ser de la misma forma, sin exclusión alguna. Yahweh, a Yahweh, me refiero a que no hubo ninguna excusa ante Abba Yahweh, sino que fue exactamente como él fue con Abba. Es decir, todos sus discípulos también aprendieron obediencia y fue mediante la Torah. Fue mediante la Torah. No solamente fue por lo que él dijo en términos personales, porque, insisto, Yahshua nunca habló de cosas personales. Siempre habló lo que el Abba Yahweh dijo. Siempre. Por lo tanto, la obediencia que aprenden los Talmidim de Yahshua es Torah de Yahweh. Entonces, su obediencia al Padre
no fue sin base. La obediencia de Yahshua no fue sin base. No fue de su criterio, no fue por su voluntad, no fue por lo que él creyó que era correcta, sino que fue por honrar, respetar y exaltar la voluntad del Padre. Y eso es obediencia a la Torá y a sus mandatos. ¿Vale? Así es como reacciona Yahshua en todo el contexto torático, en toda la historia de la Torá. Siempre Yahshua reacciona en obediencia a la palabra y voluntad de Abba Yahweh. Nunca, nunca de modo personal. Vamos a ver que Yahshua, como dijimos, se despoja de todo. Con tal de obedecer a su Abba Yahweh, se vuelve su siervo, se vuelve hombre para demostrar y vivir obediencia radical. Recuerda que esta obediencia que vive Yahshua, la vive como hombre, no la vive como un superhombre. Él era hombre perfecto, pero sujeto a pasiones humanas. ¿Me entiendes? Por lo tanto, él pudo demostrar que es posible vivir obediencia radical. Y hay gente que me dice una y otra vez, pero aunque obedezcas toda la Torá, es la gracia. Sí, en efecto, es la gracia. Y es justamente la que nos permite obedecer toda la Torá. Wow. Filipenses 2, 7 y 8. Filipenses 2, 7, 8. Sino que se despojó a sí mismo de esa forma espiritual, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre, wow, humillándose a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en el madero. Aquí vemos un acto de amor profundo por Abba Yahweh, en donde Yahshua es obediente hasta morir. Literalmente. Yahshua no solo muere a las pasiones como hombre, sino que también muere físicamente, literalmente por amor a Yahweh. Qué tremendo. Yahshua aprendió obediencia y de la manera más extrema. Lo hizo mediante el sufrimiento y se perfeccionó. Wow. Se perfeccionó en obedecer. Esta obediencia lo elevó a lo sumo, a lo más alto delante del Padre, delante de Abba. Toda vez que hay gente que de pronto piensa que honrar a Yahweh es hacer un acto o una hazaña que ninguna otra persona ha hecho. Y tiene que ver con, ejemplos, con dar algo grande, grande, y que implica un sacrificio para alguien. O no sé, qué otro ejemplo se me ocurre, ¿no? Pero si hay algo que de verdad asombra a Abba, primero es la fe, y segundo, la obediencia que produce y provoca esa fe, que es lo que lleva a lo más alto a Yahshua. Lo elevó hasta lo sumo, por haber sido obediente y de modo sacrificial, muriendo por la raza humana. Hebreos 5, del 8 al 9. Hebreos 5, 8, 9. Aunque era hijo, aprendió la obediencia mediante el sufrimiento. Y al ser perfeccionado en esa obediencia, llegó a ser autor de eterna salvación para todos los que le creen y obedecen. ¿Escuchaste ese punto? Yahshua solo es salvador de quienes le creen y le obedecen. Yahshua no es salvador de todo el mundo. Viene a todo el mundo. Es enviado a todo el mundo, primero a su pueblo, pero también al mundo para los que crean y le obedezcan. De ellos es salvador, pero no puede ser salvador de quien no le cree y de quien no le obedece. Simple, simple. Yahshua fue y tomó el madero literalmente, literalmente. Pero cuando estaba con sus talmidim, antes de morir, ya les exhortaba en qué consistía su obediencia al Padre y cómo debería ser la obediencia de ellos mismos, ¿no? Delante de Abba y aún delante de él. Radical, sacrificial y en amor. Vamos a leer Matiyah 16, 24. Mateo 16, 24. Habló Yahshua diciendo a sus talmidim: si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo, tome el madero
y sígame. Hay mucha gente que de pronto no sabe explicar este texto porque lo encuentran un tanto poético o es tan profundo o visceral lo que intenta decir que no todos se atreven a decirlo, pero básicamente podríamos decir que es que tome el madero y le siga, significa que crea, obedezca y ame a Yahweh aunque tenga que sufrir por ello. ¿Comprendes? Aunque tenga que sufrir por ello. Yahshua dijo, a quien guarda mis mandamientos, es decir, quien los obedece, con ello demuestra que me ama. Wow. Y quien me ame será amado por mi Abba. Y juntos lo amaremos y yo me mostraré a él como soy en realidad. Wow, qué tremendo. Es decir, Yahshua se va a revelar a sí mismo en la vida nueva y en la transformación del creyente hacia su reino como hijos de Yahweh, amados y favorecidos por el Padre. Y esto lo leemos en Yohanan, en el libro de Juan, en el capítulo 14, en el verso 15. Si me aman, guardarán mis mandamientos. ¿Qué está diciendo? Si me aman, obedecerán la Torah de mi Abba. En Juan 14, 21, en Juan 14, 21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y al que me ama, lo amará mi Abba, y yo también lo amaré y me manifestaré a él. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Si tú dices amar a Abba Yahweh con todo tu corazón y con toda tu mente y con todo tu ser, pero no obedeces sus mandamientos, tu palabra o lo que has dicho no tiene ningún efecto. Es solamente emoción, sentimentalismo, es solamente una reacción emotiva, pero no es verdad. No es verdad. Porque quien ama a Yahshua obedece los mandatos establecidos en la Torah de Yahweh. No te engañes. No te engañes de manera sentimental, emotiva, sentimental, acerca de Abba. No puedes burlar a Abba, porque quien ama a Yahweh o a Yahshua obedece los mandatos, obedece la Torah. Todo aquel que tenga alguna pregunta, todo aquel que tenga alguna interrogante y me la quiera consultar, simplemente hágalo por inbox, por favor. Todas las preguntas que quieras al respecto, por inbox, y vamos a estar respondiendo a la brevedad terminando esta transmisión, ¿vale? Ya tú sabes entonces cómo demostrarle a Yahshua que lo amas, a través de la obediencia. Y no solo a él, sino lo que él dice del Abba, de Yahweh. Y ambos serán amados por él, ¿no? Sigamos. Yahshua entonces reconoce la honra y el respeto hacia él en la obediencia. La única forma de demostrar que amas a Yahshua es cuando le obedeces. La única forma de demostrar que lo respetas y que lo honras es cuando obedeces. Muchos lo llamaban More o lo llamaban Rabí. Y deseaban estar con él, obviamente, ¿no? Era una figura llamativa, interesante. Pero ellos no escuchaban, o escuchaban pero no obedecían. Por lo tanto, decirle maestro implicaba que deseaban ser sus discípulos. Pero no era así del todo, no era así del todo. Por eso él los corrige haciéndoles una pregunta, para exhortarlos, ¿no? Para enseñarlos, corregirlos, y de que si le dicen rabí, ¿por qué no hacen lo que él les ha ordenado? ¿Por qué me dices rabí? ¿Te das cuenta? ¿Por qué me dices rabí si tú no obedeces lo que yo te mando? En Silvano, en Lucas, en el capítulo 6, verso 46 dice, ¿por qué me llaman More, y no hacen lo que les digo? ¿Por qué me llaman rabí y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué? ¿Me entiendes? Entonces mucha gente le dice Señor, Señor, y tú sabes, Yahshua es categórico, no todo aquel que me diga, no todo aquel que me diga, Elohe, no todo aquel que me diga Adón, no todo aquel que me diga Adón, o Melech, o Rey, entrará. Él les dirá, no los conozco, apártense de mí, gente malvada, no los conozco, nunca los conocí. ¿Te das cuenta? ¿Por qué me llaman More? ¿Por qué me llaman Rabí? Y no hacen lo que yo les digo.
porque no hay obediencia. La palabra y enseñanza de Yahshua no era de él. Pongan atención a esto. No era de él, sino de su padre Yahweh. ¿Comprendiste? Todo lo que habló Yahshua no lo hablaba de sí mismo. Era de su padre Yahweh. Yohanan 14:24. El que no me ama, dijo Yahshua, no guarda mis palabras. Escuchen, esto es radical. Esto que estamos leyendo no está adornado con emociones, no, esto es radical. Yahshua hablaba así. El que no me ama, simple, no guarda mis palabras. Así es que todos los que están en sintonía y que dicen amar profundamente a Abba Yahweh, pero no obedecen sus misbod, sus mandatos, no aman a Yahshua. Es un amor romántico. Es como un amor platónico. ¿Has escuchado del amor platónico? Es que amas a una persona, pero esa persona no tiene idea que tú le amas, porque es un amor tuyo, personal. Es algo oculto en tu corazón. Pero esa persona no tiene idea de tu existencia ni de que lo amas. Cuando no obedeces los mandatos de Abba, tú no amas a Yahshua. Aunque lo digas, es un amor platónico, a la distancia. Ni siquiera él te conoce. ¿Por qué no lo obedeces? ¡Wow! ¡Qué tremendo! Seguimos. Y la dabar que ustedes oyen no es mía, lo está diciendo Yahshua. La palabra que ustedes escuchan no es mía, sino del Abba que me envió. Esta Torah bendita no es de Yahshua, es de Yahweh, quien se la confiere a Yahshua y aún lo convierte a él mismo en la Torah viviente de Yahweh. Aún el Padre lo convierte en su Torah viviente, el cumplimiento absoluto y sublime de toda su dabar, de toda su palabra. ¡Qué sorprendente! Yahshua dice, y la dabar que ustedes oyen no es mía, sino del Abba que me envió. Vuelvo a decir, Yahshua no habla de sí, no ordena ni manda de sí. Todo lo que habla es de su Padre, de la Torah de su Abba Yahweh. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Yahshua, con su obediencia, provocó salvación masiva y con ello justificó a todo aquel que estaba perdido y en desobediencia, desde el comienzo de las cosas hasta el día de hoy. La desobediencia del primer Adán no pudo salvar, ya lo sabemos, pero el postrer Adán, que fue Yahshua, sí lo logró para gloria de Abba Yahweh con su obediencia radical. Entendamos de que la obediencia de Yahshua, lo primero que viene a salvar es lo que se había perdido. ¿Qué es lo que se había perdido? El pueblo de Yahweh, no el mundo, el pueblo de Yahweh, Israel, y las tribus perdidas de Israel. Se dividió en dos casas, Israel e Efraín, y Efraín disperso en todo el mundo, en todo el planeta. Y Yahshua viene a salvar a todo eso. Y junto con ellos a todo aquel que crea, que viene a ser gente, en este caso del mundo, para que lo puedas comprender. O gentiles, ¿no? Los goyim, los gentiles, para que puedan también entrar al Malhut si creen y obedecen a Abba Yahweh. Esta salvación la provocó simplemente por obediencia. Romanos 5:19. Romanillín 5:19. Dice, porque como por la desobediencia de un solo hombre, a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno, a muchos se los contará como justos. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Porque como por la desobediencia de un solo hombre, a muchos se los contó como pecadores, así también por la obediencia de uno, a muchos se los contará como justos. ¡Qué tremendo! Todo esto porque Yahshua es hijo de obediencia. Hijo de obediencia que viene a perpetuar esa obediencia en todos sus talmidim. La obediencia de la cual hablamos siempre debe fluir por ahaba, por amor al Padre. Por amor al Padre. Yahshua revela que la obediencia por amor es sublime y agrada en sobremanera al Padre. No es un asunto arbitrario, pues cada uno decide finalmente en tu libre albedrío. Pero puesto que Yahweh es amor, recuerda, Yahweh es amor,
de la misma forma debemos obedecerlo, con amor. Además, Yahshua dice que lo que él habla no son palabras propias de su vida, sino que son las palabras de Abba. Y como te dije al comienzo, si Abba es amor, de la misma forma tú y yo debemos honrarlo, amarlo de todo corazón. Y fíjate, la obediencia es una muestra poderosísima de que de verdad lo amas. ¡Wow! Yahshua transmite el amor de Yahweh, no solamente órdenes, mandatos, leyes. Con todo esto Él quiere acercarnos al Abba para que el Abba demuestre su amor y nosotros a su vez a través de la obediencia. Esto es lo que millones de creyentes no entienden. Pon atención. Y es que Yahshua siempre habla Torah, siempre enseña Torah, la palabra de su Padre, y los cristianos actuales la invalidan, la niegan y no tiene nada que ver con actualidad o antigüedad, no tiene nada que ver con legalismo o con gracia. Siempre, siempre va a tener que ver con seyud, con obediencia. Obediencia, entiéndalo, obediencia que fluye por Ahava. Fluye por Ahava. Hay todo un proceso, sin duda, dentro de nosotros para poder comprender este amor, porque en la medida que escuchamos con sabiduría, discernimos lo que escuchamos y podemos obedecer el mandato de Abba. Y descubrimos ese amor que nos viene por revelación, a través de la Torah misma, por el Ruach de Yahweh. Pero debemos inquirir, investigar, llenarnos constantemente de su palabra. Hay creyentes que nunca han leído la Torah de Abba, nunca, y dicen que lo aman. Es imposible, no puede ser así. Entiéndalo, ustedes que dicen que aman a Yahweh, si no obedecen Torah, sus mandatos, no lo aman. Pero ¿cómo que no lo amo? Si yo estoy enamorado de Jesús, de Dios, de quien sea, lo amo. Si no obedeces Torah, no podemos hacer mentiroso a Yahshua. Yahshua dijo, el que me ama, obedece lo que yo le mando. Y si me obedece, mi Abba le amará también. Y juntos haremos morada en él. ¿Te das cuenta? No se engañen. Dejen de estar enamorados sentimentalmente como una telenovela, como una comedia, como una teleserie de Abba. Ámenlo obedeciendo su Torah, y la revelación de ese amor los inundará tanto que sí de verdad dirán, estamos enamorados de Abba y amamos a su hijo Yahshua. ¿Y cómo lo sabes? Porque obedezco sus misbot, sus mandatos. Qué tremendo. Juan 14, 23 y 24. Y ya, es un texto que ya leímos, ¿no? Juan 14, 23, 24. Yahshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Abba lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que ustedes oyen no es mía, sino del Abba que me envió. Cuando tú escuchas con entendimiento, recuerda, obedecer es oír con entendimiento. Y en el proceso del oír fluye el discernimiento que te hace ver si esto es bueno o malo. Y tú decides finalmente si obedeces o no. Esa es la mecánica, ¿no? Pero si es Abba quien ordena, ¿será para algo malo? Siempre, siempre los misbot de Abba, los mandatos de Abba, son para bendecir a sus hijos. Siempre, siempre, detrás de cada mandato hay una verajot, hay una bendición, siempre, siempre, siempre. El cuidado que debemos tener es no hacer de la Torah de Abba, pongan atención, lo que hicieron los proshim, los fariseos. Ellos creyeron que merecían la salvación por lo que hacían u obedecían de la Torah, pero solo como norma o ley sin ruach, sin espíritu, sin la vida de Yahweh que trae el mandato. Y aún aumentaban a su pecado porque perseguían y acosaban a los que incumplían la Torah.
y aún aquellos mandatos que ellos mismos habían inventado y que ni ellos obedecían. Qué tremendo. Entonces, esta obediencia estéril solo estaba ceñida al rito, al ego, a la vanidad, a la religiosidad legalista. Eso es legalista, ¿no? Eso es legalismo. Hacer solo de una ley el todo sin prestarle atención a la vida que trae consigo, a la vida que trae la ordenanza y que debe transformar corazones para la gloria de Abba y testimonio de Yahshua en cada creyente. Esa es la diferencia, ¿no? De lo que llamamos legalismo, porque hay gente que dice, no sé si has visto tantas cosas que se escriben, ¿no? No apta para religiosos. ¿Has escuchado eso? O no apta para legalistas, como que hay tanta libertad de lo que están diciendo que los legalistas y religiosos se van a escandalizar. Pero esa gente que dice eso es tan legalista y está tan fuera de la gracia como a quienes alude. ¿Por qué? Porque solamente la obediencia a la Torá revela quién es quién. La separación de las ovejas y de los cabritos es por la obediencia que ambos han tenido a la Torá. No es porque fueron buenos o porque fueron malos, es porque quién fue obediente a la Torá y quién no. Y se acaba el tema, y eso es todo. ¡Qué tremendo! Esto ya lo decía Isaías proféticamente. Ocurrió en el tiempo de Isaías y ocurre también hoy, y proféticamente así lo dice. Isaías 64:5. Todos nosotros hemos venido a ser como algo inmundo, y toda nuestra justicia como un trapo impuro. Todos nos estamos marchitando como hojas, y nuestras iniquidades nos llevarán como el viento. Tu Biblia dice, porque todos somos como trapo de inmundicia. Trapo de inmundicia. El original dice como trapo impuro. Eso llegó a ser nuestra justicia por la ambigüedad, por la hipocresía de hacer de la ley de Abba algo relativo, algo tan sin vida, tan seco, tan vacío, pero sí meritorio por obedecerlo. Ese es el gran error que comete mucho pueblo creyente. Isaías lo dijo mucho antes y Yahshua lo vio y lo confirmó en los fariseos, ¿no? Esta era exactamente la actitud de los fariseos ante la Torá de Yahweh. Eran muy obedientes en algunos mitzvot, pero sin duda descuidaban otros y inventando incluso tradiciones y ritos que no están ordenados por Yahweh. Esto los hizo muy llamativos y reconocibles en la época por la religiosidad con la que vivían a Yahweh. Yahshua los reprendió duramente. Y eso lo puedes ver en Mateo, en el capítulo 23, del 27 al 28. Allí les dice que ellos están como, le dice, ustedes están llenos de huesos, así como huesos de muerto y de inmundicia. Y eso se los decía por la hipocresía y por la ambigüedad y por el falso amor que predicaban al obedecer la Torá. Descuidaron ellos la obediencia al Padre, sin duda, y prefirieron obedecer al ojo, a la apariencia, a la imagen, y no por corazón, que es donde fluye de verdad el amor a Abba Yahweh, cuando lo hacemos de todo nuestro corazón. Recuerda el primer misbot: amarás a Yahweh tu Elohe, el único Elohe, con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Vale? Obedecer por amor entonces es el nivel más excelso ante Abba Yahweh. ¿Amas a Yahweh? ¿Amas a Yahweh? Si te esfuerzas por obedecer su Torah, tú estás demostrando que de verdad lo amas. En vez de hacerlo por temor, por miedo, porque hay gente que lo hace hasta por miedo, porque erradamente piensan que se van a ir al infierno. Erradamente temen quedarse en el rescate, dicen, no voy a quedar en el rescate, bueno, hay que aguantar la tribulación, y se asustan. O aquellos que obedecen por simple complacencia. Simple complacencia. ¿Tú sabes lo que es simple complacencia? Es casi un estado ambiguo, casi un estado indiferente, porque estás obedeciendo para que no te molesten. Bueno, ya hagámosle caso para que no me molesten. Ya hazlo para estar en paz. Ya lo voy a hacer para no escuchar tu queja. Hay gente que obedece a Abba por complacencia, simple complacencia, para no sentirse acosados en sus conciencias. El amor es la esencia de Abba.
Yahweh es Ahava, Yahweh es amor. Por lo tanto, es en ese estado, en que debemos obedecer su Torah. Obedecer en Ruach, obedecer en el Espíritu y en amor. Ambas cosas van ligadas. Yahshua, por amor, cumplió toda la ley de Abba, toda la Torah de Abba. La obedeció por completo y jamás la anuló. ¿Me escuchaste? Jamás la anuló. Muchos malinterpretan Mateo 5:17, la malinterpretan. Allí dice que Yahshua cumplió toda la Torah, no que la abolió, ¿vale? Y el hecho de que él la cumplió completa no significa que la terminó. Ese es un error, porque Yahshua cumplió toda la Torah y dicen, es que ya la cumplió toda y ya no hay más que cumplir. No se refiere a eso. Él está diciendo que Yahshua fue fiel y obediente y que en efecto cumplió toda la Torah, pero no la culminó, no la terminó. ¡Wow! Es más, Él la perpetúa, la hace eterna entre los hombres. Tampoco existe esa ley, esa ley de gracia y amor, ¿no? Ahora todo es gracia y amor. Hay mucha gente que dice eso, como tantos creen y enseñan, ¿no? En efecto, es gracia y amor, pero siempre la base de esa gracia y de ese amor es la Torah de Yahweh. Y insisto, ¿qué obedeceríamos si no hay Torah? Dime, ¿qué obedecería si no hay Torah? ¿Qué mandamientos, de qué mandamientos incumplidos Yahweh me juzgaría entonces? Porque debe haber Torah. Esto no tiene nada que ver con ser buenos, no tiene nada que ver con ser gente sencilla y de buen corazón. Hasta los malos son así. Hasta los malos son así. Y de hecho lo son. De hecho lo son. El tema aquí es obedecer a la voluntad de Abba antes que nuestros caprichos y deseos. Algunos dicen que Yahshua dio un nuevo mandamiento. Y de ese mandamiento es de lo cual hoy debemos regirnos. Y es amarnos unos a otros como Él nos ha amado, y eso es todo. Todo lo que debemos obedecer, como dice en el libro de Yohanan, en el capítulo 13, en el verso 34. Dice, por este mandato no es toda la Torah. Este solamente es un nuevo mandato que Yahshua le da a sus Sheluhim, justo cuando están en la cena memorial. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Justo cuando están en la cena memorial, es decir, para que lo entiendas, en la última cena. Justo en ese momento, Yahshua está pronto a morir y él hace una cena con sus talmidim, con sus discípulos. Y ahí les dice, ámense unos a otros. ¿Por qué? Porque había uno que era Judas, que era traidor, que no estaba amando como amaban todos y aún como amaba Yahshua. Entonces él le dice, un nuevo mandamiento les doy. Ámense unos a otros como yo los he amado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! De hecho, si tú sigues leyendo el relato de Yohanan 13, te vas a encontrar con Kefa, con Pedro, que luego de cenar y todo eso, ya camino a Getsemani, le dice, yo nunca te abandonaré, yo nunca te negaré. Y Yahshua le dice, Kefa, detente. Antes de que cante el gallo me habrás negado 3 veces. ¡Wow! Como ven, la obediencia siempre llega a su nivel perfecto y santo, y siempre es cuando es en amor. Es obvio que los discípulos aún estaban inmaduros en ese amor, aún no amaban profundamente a Yahshua, porque cuando Yahshua es tomado, es apresado, todos huyen. Y nuestro amado Yahshua queda solo. Y todos huyen. Entonces tú me dices, ¿por qué lo dejaron solo? Porque fue más fuerte el temor que el amor que sentían por él. Porque estaban inmaduros todavía. Era necesario que lo vivieran, sin duda. Cuando ellos ven que su moré es llevado a la cruz, y después son ellos, después que resucita Yahshua, y afirma sus corazones, y ellos comprenden ese amor, ellos están dispuestos a dar su vida por su moré, por su rabí, por su Salvador. Y en efecto lo hacen, porque llegó un punto en que comprendieron
y amaron con todo su corazón a Yahshua y a Yahweh, obedeciendo toda la Torah y muriendo por amor a su obra. Qué tremendo. Entonces, no obedecer es símbolo de que tú amas a Yahweh. Simple y sencillo. No hay más. No hay más. No hay más. Dime de qué forma puedes amar a Yahweh. Te hago una pregunta. ¿Amas a Yahweh? ¿Sí? ¿Cómo lo amas? Me porto bien, voy a la iglesia. No, no sirve. Cuando obedeces sus misbot, cuando tú obedeces sus mandatos, cuando tú escuchas con sabiduría, el que tenga oídos oiga. Esta afirmación solamente la puede hacer Yahshua. Categóricamente, pues por su amor a Abba, por ese amor, incluso llegó a la muerte, para complacerlo y para salvar así a todo el mundo y poder presentárselo como una ofrenda delante de él. Yahweh exige obediencia y Yahshua, como su Hijo Santo y Perfecto, también. Y la única forma de confirmar ese amor es cuando se obedece a quien se ama. ¿Por qué obedeces a tu papá? ¿Por qué obedeces a tu mamá? Si ya eres adulto, ¿por qué lo obedecías? ¿Por temor a la chancla? ¿Por temor al castigo? ¿Al cinturón? ¿A quedar sin postre? ¿Por qué obedecías? Porque los amabas. Porque los amabas, obviamente. Delante de Abba es lo mismo. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto obedecer? ¿Te cuesta obedecer? A todos nos cuesta obedecer. A todos. Y ahí está la bendita gracia de Yahshua que nos ayuda de modo inmerecido a poder obedecer. ¿Te das cuenta que para eso es la gracia? Obviamente la gracia tiene un rol gigantesco en todo el contexto salvífico de Yahshua, sin duda. Pero en términos prácticos es eso lo que hace, ¿no? Darnos las fuerzas, las habilidades o las herramientas que no merecemos para que podamos ser compatibles al Malhut a través de él. El ser humano ante su creador jamás tendrá excusa, jamás. Pero insiste el ser humano en ir en contra de los argumentos de Abba, insiste contra su voluntad. Y resulta la pregunta esta que te acabo de decir: ¿por qué nos cuesta tanto obedecer a Yahweh? Wow. De esta pregunta podemos deducir respuestas según las definiciones que vimos anteriormente de lo que es la obediencia. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Primero, no oír la voz de Yahweh, su Torah. Si obediencia es escuchar con sabiduría, entonces, ¿qué sería desobedecer? No oír. ¿Por qué nos cuesta tanto obedecer? Porque no oímos la Torah de Abba. No la oímos con sabiduría. No nos detenemos a discernirla. No nos detenemos a escuchar realmente. No discernirla por no oírla. ¿Qué hacemos al no discernirla? No la distinguimos, no la diferenciamos, no la apreciamos, menos la juzgamos. No tenemos opinión frente a ella porque no la escuchamos. ¡Wow! No cumplimos su voluntad. Es decir, podemos oírla, pero no obedecerla. Y eso nos vuelve en gente rebelde, testaruda, terca. Oye mi voz. ¡Wow! Yahshua lo dijo. Mis ovejas me conocen, oyen mi voz y me siguen. ¿Y por qué lo siguen? Porque le obedecen. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Por qué me cuesta tanto obedecer? Porque ignoro, desconozco su Torah. Falta de interés en conocer la Torah. Indiferencia, ambigüedad a la Torah de Abba, a sus mandatos. ¿Sabes que hay gente que nunca en su vida ha leído la Escritura? Nunca en su vida han tomado el libro y han leído rogando y suplicando entendimiento.
porque lo leen como un simple libro, lo leen como una historia en vez de leer. Esta es la voz de Abba. Aquí Yahweh dejó establecido mandatos, preceptos, normas, guía, enseñanza, instrucción, lecciones para mi vida. Háblame, guíame con tu ruach para entender lo que aquí está escrito. Y Yahweh es fiel. Quien me busca, me hallará. ¿Me entiendes? Pero hay gente que es indiferente, le da lo mismo. Les da lo mismo. Ante eso, ¿qué podemos decir? Que no les importa Yahweh. Pero es cosa de que se mueva la tierra. Wow, tremendo, así es. Si tú ves que yo miro para el lado, mi esposa me manda torpedos para que no me olvide de cosas importantes. Hay gente que es indiferente a la Torah de Abba, totalmente. Pero es cosa de que se mueva la tierra, tiemble, hay un apagón de luz como el que tuvimos y wow, a la rodilla, automáticamente. A la puerta, abren la puerta y se quedan debajo del dintel de la puerta, rogando, suplicando, implorando al Altísimo. Se acuerdan de palabras que ni ellos se acordaban, para rogar misericordia, pretendiendo así ser escuchados, después de que son indiferentes, tercos, rebeldes, menospreciadores aún de sus propios siervos que van y los instruyen. ¿Tú crees que eso es amar a Abba? En absoluto lo es. Somos desobedientes y nos cuesta tanto porque no oímos la voz de Yahweh, no la discernimos, no la distinguimos, no la diferenciamos, no la apreciamos, no cumplimos su voluntad, nos rebelamos ante ella, la desconocemos y la ignoramos por ser justamente indiferentes y ambiguos, y nos rebelamos a ella aún conociéndola o desconociéndola, bueno, da lo mismo. A veces la gente se vuelve ignorante adrede. Yo no sabía, ¿no? ¿Ha escuchado gente? Yo no sabía. Ante Abba no tenemos esa excusa, porque la palabra está allí. Ahí está la palabra siempre. En cada hogar siempre hay una palabra de Abba. Finalmente todo redunda en pecado, que el hombre guarda en su corazón y que desea más que a Yahweh. Tú sabes que el pecado también es una idolatría. El pecado, en cualquier forma, también es una idolatría. ¿Por qué? Porque reemplaza a Yahweh. Es más amado que Yahweh. Es más deseado que Yahweh. Es más anhelado que Yahweh. El pecado también es una idolatría. Sin duda una obra de la carne y que si el hombre vive en él simplemente se pierde, muere. Pero es una idolatría más. ¡Qué tremendo! Comprendiendo las razones entonces por las cuales el hombre no obedece, veamos algunos indicativos que nos menciona la Torá de Abba Yahweh y que es 100% obedecible. Escúchame, la Torá de Abba es 100% obedecible. Aunque salgan de nuevo ahí, es que aunque obedezcas toda la Torá, la gracia, chao, eso no sirve. Ese argumento carece de fundamento torático. No sirve, porque la Torá de Abba es totalmente obedecible. Obviamente, tienes que hacer la separación entre lo que fue y lo que es. Obvio, todo lo que fue ritual, todo lo que fue sacrificial, todo lo que fue expiatorio y que está en la Torá, ya no corre, porque todo eso lo cumplió Yahshua. Pero todo lo demás está vigente. Todo. Recuerda, todo lo sacrificial, todo lo que fue ritual, todo lo que fue expiatorio, redentivo, lo hizo Yahshua en el madero. Pero todo lo demás, que es mismo, sigue totalmente vigente. Yohanan Aleph, primera de Juan 5:3, el torpedo que me mostró mi esposa. Pues este es el amor de Yahweh Elohim, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ningún mandato de la Torah es gravoso. Difícil. Ninguno es difícil de cumplir. Sí. Todos son
no quiero utilizar la palabra fácil para no decir que es algo sin importancia, porque no lo es. Me refiero a que no tiene más peso que el hombre puede cargar, ¿vale? Ningún mandato sobrepasa la tolerancia humana, ninguno, ninguno, ninguno. Y si por la debilidad del hombre lo sobrepasa, la gracia de Yahshua lo ayuda a obedecer. Y una vez que obedece, comprende la razón. ¡Wow! ¡Qué tremendo! El que dice que es imposible obedecer la Torah de Yahweh es carnal. Ignora sus mandatos, no ama a Yahweh, y la gracia de Yahshua no está en él. Así es el hombre que rehuye, rechaza, menosprecia y malinterpreta al punto de no querer oír y por ende no obedecer la Torah de Yahweh. Simple. Es que no puedo decirte otra cosa, no puedo decirte es que te cuesta. Hay gente que dice, es que a mí me cuesta tanto. ¿Has escuchado gente? Para mí es tan difícil. Y te lo digo así, ¿eh? Porque así lo escucho. Que para mí es muy difícil. Me cuesta tanto dejar las cosas. Obviamente si estás luchando con tus propias fuerzas, será imposible que venzas el pecado. Imposible. Pero con la gracia de Yahshua, nada es imposible. Por lo tanto, son simplemente excusas escapistas para no oír, para no obedecer, para no escuchar. Y se acabó. Tercos, duros, rebeldes, duros de cerviz, así les llamaba a Isaías al pueblo. Tercos como mulos. No querían escuchar. El pueblo de Israel, aún saliendo libres con los grandes prodigios que Yahweh hizo, abriendo el mar, nubes de fuego, relámpagos, terremotos, wow, plagas viendo con sus propios ojos, aún en medio del desierto, caminando hacia la libertad, dudaban de Abba, al punto en que Abba incluso quiso exterminarlos, y solamente por Moshe el pueblo sigue adelante. La dureza está en el corazón del hombre, porque el hombre está ligado al pecado e inclinado al mal. Yahweh nos libre. De hecho, Yahshua lo hizo en el madero. Por eso debemos dar gracias que los corazones de piedra que antes teníamos, solamente la gracia de Yahshua los transformó en corazones de carne. ¡Wow! Gracias, Abba. Entonces, sigamos. Libertad. Vamos a leer a continuación entonces 8 puntos acerca de lo que es la obediencia. Libertad es obedecer. Tú dirás que tiene que ver libertad con obedecer. Yahshua es el autor de la libertad del hombre, ¿sí o no? ¿Sí? Perfecto. Es él quien porta la libertad de Yahweh y la entrega al hombre siempre y cuando éste crea en él y le obedezca. ¿Obedecer qué? Su emet. ¿Qué es emet? Su verdad. ¿Dónde está la verdad? En la Torah, en los mandatos. Entonces, él establece condiciones propias del obedecer. ¿Cómo? Permanecer en él. Esta es una de las cosas importantes para que podamos entender cómo podemos obedecer. La libertad es obedecer, recuerda, pero debemos permanecer en él. Es decir, creer y obedecerle en todo. Permanezcan en mí, dijo Yahshua. ¿Qué significa eso? Creer en él y obedecerlo en todo. Esta permanencia en él, pon atención, nos permitirá por su gracia conocer su emet, conocer su verdad. Y esta verdad acerca de él nos hace libres. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Nos hace libres, verdaderamente libres. Por lo tanto, somos libres por su muerte y resurrección, por nosotros, ¿no? Por el perdón de nuestros pecados y por obediencia, siendo un todo perfecto ante Abba Yahweh. Por lo tanto, libertad es obedecer. Yohanan 11:13. ¿Sí? ¿Qué es eso? La hora. Pero esa es la hora. Pero ¿por qué no me pone ahí qué es lo que es? Perdón, mis hermanos, es que mi esposa lo que hace es... me va a dar un ataque de risa y no me quiero reír. Me pone torpedos. Y yo los leo y digo, y yo verifico que ya lo tengo acá. Pero solamente me pone unos números. Yo digo, yo estoy justo leyendo Yohanan. Y me pone el número y yo leo el número que no es era la hora.
Ok, pero no importa, no hay problema. Sigamos. ¿En qué estamos? Ya. Ah, entonces, libertad es obedecer. Disculpen el impas. Ah, esta permanencia en Él implica creerle y obedecerle. Mientras permanecemos en Él, conocemos. Tú, mientras más tiempo estás con alguien, más lo conoces. Es lo mismo con la permanencia en Yahshua. Juan 8, 31, 32, ahora sí. Yohanan 8, 31, 32. Entonces Yahshua les dijo a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mí, es decir, creer, obedecer y amarlo, serán verdaderamente mis discípulos, mis talmidim. Conocerán la verdad sobre mí y la verdad sobre mí los hará libres. Por eso digo, libertad es obedecer. ¿Te das cuenta? En la medida que tú más obedezcas a Abba, a Yahshua en sus mandatos en la Torah, más libre serás, porque esa verdad viene de Yahshua, y solamente la verdad de Yahshua nos hace libres. Y la verdad de Yahshua siempre es Torah de Yahweh. No conocen, no saben, no entienden, porque no obedecen. Debemos recordar la correcta decisión de obediencia, ¿recuerdan? Oír con sabiduría, discernir y obedecer. Yahshua dice que la única forma de saber que lo conocemos es cuando guardamos sus mandamientos. Por lo tanto, si alguien dice conocerlo pero no obedece sus mandatos, miente, no le conoce, ya que quien le conoce entiende, sabe de él, porque hace lo que él manda. Los malos no pueden entender la justicia de Yahweh, no comprenden su voluntad porque no la conocen y no la obedecen, pero quienes la obedecen disciernen todas las cosas. ¿Te das cuenta? Disciernen todas las cosas. Primera de Juan 2, 3, 4. Primera de Juan 2, 3, 4. En esto sabemos que hemos conocido a Yahshua, en que guardamos sus mandamientos. El que dice, yo conozco a Yahshua HaMashiach, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Lo dice la Torah. Proverbios 28, 5 dice, los malvados no pueden discernir el juicio, pero los que buscan a Yahweh lo disciernen todo. ¿Quiénes buscan a Yahweh? Los que creen en Él, obedecen sus mandatos y lo aman. ¿Te das cuenta? Lo disciernen todo. Esa gente que dice, no entiendo nada, no disciernen nada por cuanto no conocen la Emet. Amén. Wow. Todavía nos reímos de lo que ocurrió. Si no obedecen, están en negación, en indiferencia o en rebeldía. Wow. Muy bien. A ver, yo sé que hay gente que está en casa y que a lo mejor entran en contradicción con todo lo que están recibiendo, porque sienten dentro de su corazón que sí obedecen. Muchos de ustedes sienten en su corazón que sí obedecen, ¿sí o no? Sienten que están respetando a Abba, que respetan a Abba, sienten que respetan su palabra, que cuando vienen días de festejo, de celebración, respetan algo y piensan que eso es obedecer. Eso no es obediencia. Porque no obedecer es no entender, es no comprender o no saber, o lo que yo llamo el pecado de ignorancia. La religión, aunque errada, pon atención, dice que existe un ser supremo y aún así persiste en no conocerlo, en no obedecerlo, y la rebeldía desata pecados en sus vidas. Tú sabes que la Biblia, la palabra de Abba, dice que la rebeldía es similar al pecado de adivinación y al pecado de idolatría, ¿lo sabías? Por cuanto rechazan a Yahweh. Entonces, tú puedes sentir que respetas algo, pero si no estás obedeciendo los misbot de Abba, simplemente no lo respetas. Es lo mismo que decir que no lo amas. En el libro de Samuel,
en el capítulo 15, en el verso 23, habla acerca de esta rebeldía delante de Abba, que es una rebeldía desafiante, terca, testaruda. Quizás no lo advierten, como te digo, pero así es. Es como Yahweh le habla a los rebeldes e ignorantes de su Torah, de su ley, ¿no? 1 de Samuel 15, 23 dice, porque la rebelión es como el pecado de adivinación, el desafío como la maldad de los terafín. Los terafín son los ídolos, o también se le llamaba así a los idólatras. Por cuanto tú has rechazado el mandato de Yahweh, Él te ha rechazado como rey. Aquí el profeta está reprendiendo al rey Saúl, pues no obedeció la orden que Yahweh le dio sobre Amalek y lo dejó vivir. Y lo reprende y él pone la rebeldía al mismo nivel que el pecado de la adivinación, es decir, hechicería y brujería, y al de la idolatría. Así que ojo con los rebeldes. No es simplemente que sean tercos, no, hay algo mayor. Allá hay tinieblas, hay oscuridad en sus vidas. Yahweh tenga rajem. En el libro de Deuteronomio, en el capítulo 31, en el verso 26 y el 27, dice, tomen este libro de la Torá y pónganlo al lado del arca de la alianza de Yahweh, su Elohe, y que permanezcan allí como testigo contra ustedes. Yo sé cuán desafiantes y testarudos son ustedes. Aún ahora, cuando estoy entre ustedes, ustedes han sido desafiantes hacia Yahweh. ¿Cuánto más entonces cuando yo muera? Moshe exhorta a los levitas a obedecer la Torá y les dice que conoce su obstinación, su negación y su rebeldía. Imagínate, y esto es a los levitas. Y él dice, yo sé cuán testarudos y cuán desafiantes son delante de Abba Yahweh. Imagínate, gente dedicada al templo, al llamado, al ministerio, si se quiere, para que lo comprendas mejor. Entonces la rebeldía, ojo, Yahweh la pone al mismo nivel que la adivinación o hechicería y a la idolatría, lo que vas a leer ahí, terafim, ¿no? A veces encontramos el significado de terafim como pequeños ídolos, pequeños ídolos. 4. Obedecer revela el amor a Yahweh, lo que ya venimos hablando hace un momento atrás. Así como demostramos que amamos a Yahshua al obedecerlo, también demostramos que tanto amamos a Yahweh. Debemos siempre comprender que el amor a Yahshua siempre debe llevarnos al amor de Yahweh. Eso es lo que quiere hacer Yahshua, con su amor atraernos para que podamos amar así a Abba Yahweh. De hecho, es ese el amor que envuelve a Yahshua, el amor del Padre. No debemos mezclar o equivocarnos. Yahshua, por sobre todo, siempre desea que amemos a Yahweh. Él no desea ser el centro de atención, no. Recuerda que Él es la puerta. Él es el camino, la verdad y la vida para ir al Padre, para ir al Padre. Entonces debemos amarlo como Él lo ama, con toda su mente, con todo el corazón y con todo nuestro ser. Romanos 5:8 dice, pero el Elohe, Yahweh, demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, el Mashiach murió por nosotros. En el libro de Juan, en el capítulo 14, del verso 21 al 23, dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama, lo amará mi Abba. Y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Le preguntó Judá, no el Iscariote, Rabí, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Yahshua le respondió, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Abba lo amará, y vendremos a él, y haremos nuestra morada con él. Significa que él estará en comunión completa con nosotros, al punto de habitar en nosotros, que podamos ser mudados en nuevas criaturas para poder ser aceptos en su reino, en su Malhut. En el capítulo 16, versículo 26 de Juan 16, 26, dice, Abba Yahweh, yo les he dado a conocer tu santo nombre, y se los seguiré dando a conocer, porque el amor con que me has amado, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. ¿Te das cuenta? Obedecer siempre revela el amor de Yahweh. Obedecer manifiesta humildad y docilidad, sin duda.
El Ruach, pongan atención, actúa en un corazón contrito, en un corazón sencillo, en un corazón sin obstáculos. Ser dóciles es justamente eso, es ser humildes para oír, recibir la orden, discernirla, saber que viene de Abba, no dudar de ella y obedecerla. Recordemos que el significado de humildad es saber quiénes somos, con nuestras habilidades, cualidades y no tener un mayor concepto de uno mismo, jamás. Yahweh sabe quiénes somos, Él nos creó, por lo tanto, ante Él no podemos ocultar nada, Él sabe cómo somos. La obediencia perfecta es aquella que fluye en amor, en humildad y en docilidad ante el Padre y ante su Hijo. ¿Tú sabes lo que es ser dócil? Dócil es una persona mansa que se deja enseñar y que se agrada en obedecer. El mundo y aún los religiosos están bajo la tendencia carnal de este mundo y esta tendencia los vuelve enemigos de Yahweh. Por eso no pueden ser humildes, por eso no pueden ser dóciles, por eso no pueden ser obedientes a Abba Yahweh y no pueden discernir el juicio de Abba en su Torah, porque están bajo la tendencia carnal. Si tú dices, no entiendo nada cuando leo, y esto es algo revelador, todas las veces que tú dijiste, porque ahora entiendes, pero antes no entendías, antes yo tampoco entendía, leo y no entiendo nada. ¿Por qué? Porque estábamos bajo la tendencia carnal del mundo. ¡Wow! Romanos capítulo 8, verso 6 al 8. Y la tendencia carnal lleva a la muerte, pero la tendencia espiritual produce vida y paz. Es que la tendencia carnal lleva a la enemistad con Yahweh Elohe, porque no se sujeta a la Torah de Yahweh. ¿Escucharon? Ni tampoco puede. Así que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar a Yahweh. La tendencia carnal, pon atención, es enemiga de Yahweh porque no se somete a su Torah. Tú vas a encontrar en tu palabra que dice a la palabra, ¿no? No se sujetan a la palabra de Dios, ¿no? Pero el original dice no se sujetan a la Torah de Yahweh. Ni tampoco pueden hacerlo, pues son carne. Así es que los que se dirigen por la inclinación carnal no pueden agradar al Padre. ¿Te das cuenta? Tremendo. Sigamos. Obedecer revela el porqué. Este punto es importantísimo. La rebeldía al no oír y no cumplir con la voluntad de Abba nos constituye enemigos de Yahweh, ya lo sabes. ¿Por qué? Porque si no vivimos sus mandatos por la gracia de Yahshua, estamos en pecado y por ende estamos perdidos. Sin Yahweh somos rebeldes, somos indiferentes y peor aún, somos ignorantes adrede, como te lo dije hace un momento atrás. Pero si existe humildad y docilidad, por amor a Yahweh, al obedecerlo, por gracia de Yahshua, comprendemos el porqué de las cosas. Entendemos por qué había que hacerlo. Cosa que en obstinación, en rebeldía, jamás podríamos hacerlo. Por haber obedecido con humildad, la revelación del Ruach nos manifiesta el porqué de esa obediencia, porque aún leyéndola, de pronto quedamos cortos. Toda vez que obedecemos rápidamente, más rápidamente comprendemos. Mientras más amamos a Abba Yahweh y su amor se derrama en nuestros corazones, más comprendemos cuál es su gracia, cuál es el trasfondo de todo lo que implica amarlo, desearlo, vivirlo. Entendemos que esta gracia o este don inmerecido tiene una múltiple función en nuestra vida y es justamente todo lo que no merecemos, por ser así, carnales y pecadores, pero por estar sujetos a Yahshua, por estar sujetos a él, esa gracia nos inunda. Y en la medida que obedecemos, se revela por completo el porqué de lo que Él ordena. ¡Qué tremendo! Y lo que Yahweh ordena, sus órdenes, sus mandatos, siempre son perfectas. Siempre hay una perfecta razón por la cual hay un mandato de Yahweh. Nunca son tonterías, nunca son locuras, aunque a muchos les parece locura, pero siempre detrás de un mandato, siempre se contempla la verajot de Abba, la bendición de Abba Yahweh.
Proverbios 28:5. Los malvados no pueden discernir el juicio, pero los que buscan a Yahweh o lo obedecen, disciernen todas las cosas. ¿Vale? Entienden, comprenden. Los que buscan a Yahweh comprenden todas las cosas. Proverbios 28:5, Mishle, para que lo tengas ahí presente. La bendición siempre trae recompensas, siempre trae recompensas. Por lo tanto, si oyes, disiernes, obedeces el mandato del Padre, porque lo amas de todo tu corazón, Yahweh añadirá bendiciones a tu vida. Siempre es así. Yahweh nos ama tanto que detrás de un mandato siempre deja implícito una bendición para nuestra vida. Debemos cuidar siempre de ser obedientes. De otro modo, las bendiciones no llegarán y a veces será peor. Las bendiciones se pueden convertir en amonestación y en maldiciones. Comprendan, si estamos en obediencia, somos justos y considerados con Abba en todas las cosas, bendiciones siempre llegarán a nuestra vida. Deuteronomio 28:1. Ahora bien, si obedeces a Yahweh, tu Elohe, para obedecer fielmente todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, Yahweh tu Elohe te pondrá muy por encima de todas las naciones de la tierra, y todas estas bendiciones vendrán a ti, y se realizarán si le haces caso a la palabra de Yahweh Elohe. Eso es una promesa generacional a todos sus hijos, ¿no? En el libro de Primera de Reyes 2:3 dice, guarda lo que Yahweh tu Elohe te ha encomendado, andando en sus caminos, siguiendo sus leyes, sus mandatos, sus reglas y sus amonestaciones, como está escrito en la Torah de Yahweh, para que tengas éxito en todo lo que emprendas y en donde quiera que vayas. En el libro de Malaquías, en el capítulo 2, del verso 1 al 2, y ahora, oh sacerdotes, para ustedes es este mandamiento, a menos que obedezcan y a menos que lo tomen en serio y honren mi nombre, dijo Yahweh Tsebaot, enviaré una maldición y convertiré sus bendiciones en maldiciones. De hecho, las he convertido en maldiciones porque ustedes no la han tomado en serio. Aquí hay una amonestación de no obedecer a Abba. Se lo dice a los sacerdotes, sin duda. Pero todo aquel que hoy cree en Abba, cree en Yahshua, y no obedece, aunque Yahweh hace caer lluvia sobre buenos y malos, tarde o temprano, la maldición del pecado va a dar fruto, y los estados del ser humano van a ser peores que el que antes tenía. De hecho, cuando la gente dice, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir solo a quien ama y obedece a Yahshua, y obedece la Torah de Yahweh. Pero no viene nada bueno a este mundo, y eso ya lo debemos saber con certeza, ¿no? La obediencia real, pon atención, a Abba, jamás será engañada. La obediencia real a Abba jamás será engañada. Ningún obediente, redimido por Yahshua, puede ser engañado, ninguno. Pues conoce a su Adón, a su amo, y a su Abba, a su padre. Estos son hijos verdaderos de Abba Yahweh. Los hijos verdaderos no pueden ser engañados porque ellos obedecen Torah, conocen la verdad. Por lo tanto, es imposible que alguien quiera engañarlos, pues la verdad de Yahshua está en ellos. Los hizo libres del pecado, del engaño y de la perdición. Y esos somos tú y yo, hijos de Abba Yahweh, que están conociendo la Torah de Yahweh. Por lo tanto, no podemos ser engañados. La verdad está en nosotros y podemos discernir todas las cosas. Amén. Y además que Yahweh, a quienes creen y confían en Él jamás los decepcionará. Matías 24:24. Porque se levantarán falsos Mashiach y falsos Nebim, falsos profetas, y mostrarán incluso señales, tanto que si les fuera posible, engañarán a los escogidos y elegidos, tanto que si les fuera posible. Dice les fuera posible, pero esa imposibilidad es obvia, no les será dada, porque conocen la Torah, conocen la verdad de Abba, pues son obedientes. Mis amados Sahim, wow, la mecánica de la obediencia es simple, es oír con sabiduría, discernir y por amor a Abba, obedecer todos los mandatos de la Torah. Si dices amar a Yahweh, si dices amar a su hijo Yahshua, pero no obedeces sus misbot, los ignoras y eres indiferente a su palabra,
no está la emet de Yahshua en ti, no está su verdad. Por lo tanto, mientes. ¿Te das cuenta? Hoy es tiempo de obedecer a Abba. Hoy es tiempo de escudriñar en las Escrituras. Hoy es tiempo de rogar al Ruach. Ilumíname, guíame. Hoy tienes la posibilidad de recibir instrucción, no solo de nosotros, sino de otros Moré, de otros Rojí, de otros siervos de Abba Yahweh, que hablan Torah de la manera correcta y como debe ser. Por lo tanto, si desperdicias esos tiempos, simplemente es por tu decisión y porque no eres obediente a Abba. Pero hoy tenemos tiempo todavía para rectificar. Estamos en la recta final. Yahshua regresa y en cualquier momento el escenario mundial va a cambiar. De la noche a la mañana, todo se tornará violento, todo se tornará sorpresivo, repentino, violento, en un abrir y cerrar de ojos. Y solamente los obedientes podrán gozar del rescate de Yahshua. Y los demás simplemente habrán tomado el camino más largo. Y es vivir todo lo que vendrá. Mis hermanos, de verdad, para nosotros es ahora urgente obedecer a Abba, aún con debilidades y con falencias, igual que tú, sin duda. Nunca nos vamos a presentar como los grandes super creyentes. No, todo lo contrario. Siempre te lo vamos a decir. Somos tan aprendices como tú. Pero en nuestros corazones hay urgencia de obedecer. Y toda vez que desobedecemos a Abba, nos duele el corazón por haberle fallado. Y nos arrepentimos y rogamos al Padre que nos perdone. Y rectificamos lo más rápido posible. Mis amados Ajim, no es qué tan duro caigas. Aquí lo importante es qué tan rápido te levantas y sigues a la meta que es Yahshua. El tiempo apremia. El tiempo apremia. Todo lo que está viviendo el mundo entero es señalética divina. Lo que está ocurriendo en Israel. Israel todos los días está dando señal tras señal. La higuera que mencionó Yahshua. Los síntomas mundiales dan cuenta de aquello. Así es que es tiempo de obedecer y de dejar de ser desobedientes y engañarnos a nosotros mismos pensando que adoramos a Yahweh, pensando y creyendo de que estamos tan bien con Él cuando estamos tan lejos. Y yo sé que hay gente que aún está aferrada a las religiones, siguen amando a su religión de vida, adorando lo que no se debe adorar, mencionando lo que no se debe mencionar, y siguen aferrados a eso y con pasión predican y hablan, pero no obedecen los misbot de Abba. Acaba de pasar Cena Memorial, Pesaj, panes sin levadura, y un alto porcentaje no celebró nada de eso. Prontamente viene Rosh Hodesh, otra celebración escrita en la Torah, y que mucha gente no va a celebrar. Y celebran Shabbat cuando quieran, celebran Shabbat el día que quieran, cuando Yahweh nos ha dado instrucción de cuándo se debe hacer, y otros ni siquiera lo guardan. Comen cualquier cosa, no hay ley de alimentación que está en la palabra de Abba. No se usa lo que Yahweh dijo que había que usar, en fin. Tanta información, tanta normativa divina que no se está obedeciendo, pero se persiste en decir que sí se ama a Yahshua, que sí se ama a Yahweh. Es tiempo de rectificar, todos, incluyéndonos. Todos estamos en la recta final, mis amados hermanos. Que Yahweh los bendiga. Es nuestro anhelo y nuestro deseo de que podamos todos aprender y podamos estar más cerca de Yahshua que nunca, porque Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Él es Derech, Hayim y Emet. Amén. Escríbanos, queremos orar por ustedes. Escríbenos ahora mismo, pues vamos a elevar un clamor delante de Abba y vamos a presentar todas las peticiones que nos lleguen en estos momentos. Que Yahweh los bendiga, esperamos vernos en otra oportunidad. Revisen los ebooks, hemos subido otros ebooks para que tú los puedas leer. El último fue Roahim, la correcta Emuná 1 y 2, ya tenemos 2 ediciones. Está Chile Profético, está Prophetic Time, que es un libro, un ebook, donde hay mensajes proféticos que también pueden ser de mucha bendición para ti. Todo es gratuito, absolutamente todo, para que lo puedas disfrutar, y además de los mensajes que subimos tanto al canal YouTube como a nuestro blog en formato de texto. Que Yahweh los bendiga. Abrazos. Shalom Aleichem.